Ok, muchachos, buenos días. Anteriormente estuvimos hablando por largo rato de lo que eran las características termodinámicas aplicadas a los sistemas biológicos. Hablamos de lo que es la bioenergética como tal. Hablamos de cómo la primera y segunda ley de termodinámica eran relativamente aplicables a nuestro proceso biológico. Y hablamos de la necesidad de comprender lo que era una reacción biológica, y ya no desde el punto de vista meramente químico, sino en el contexto del metabolismo celular. Hablamos del estado intermediario, del estado estacionario, ¿verdad? Como nuestra meta a seguir a lo largo de todo lo que vamos a estudiar. Pero quise detenerme aquí un momentico, y esta sesión va a ser bastante corta. Tenemos la oportunidad de poder dividir en varios segmentos estas clases. Luego continuaremos con el resto del contenido, pero aquí son 5 o 6 láminas, 4 o 5 láminas, en las cuales nos vamos a detener un poquito para repasar algo que ustedes ya conocen, pero que va a ser sumamente importante para poder comprender todo lo que estamos nosotros hablando aquí y lo que hablaremos posteriormente cuando veamos las rutas metabólicas como tal. Yo les hablé, terminé la clase diciéndoles de lo que era el sentido directo de una reacción, el sentido inverso de una reacción, y yo quiero que vuelvan otra vez a su conocimiento previo en química general para que determinen eso, cómo una reacción va de un sentido a otro. Pero eso, aunque no esté explícito, es decir, aunque su reacción no tenga la flecha hacia la derecha y a su vez tenga la flecha hacia la izquierda, una reacción que vaya de A a B con la flecha de izquierda a derecha y con un delta G sub 0, acuérdense que vamos a trabajar de aquí en adelante con el delta G sub 0, cuando estemos hablando en el contexto de una reacción metabólica, ustedes ya tienen que saber que allí tienen toda la información necesaria para entender esa reacción. Que es importante que repasen. Como les dije, puede ser que simplemente salga A a B con una flechita de izquierda a derecha, pero al tener un delta G sub 0, sea positivo o negativo, ustedes van a entender que esa misma reacción se puede llevar a cabo en el sentido de B hasta A. Si la colocamos en ese mismo contexto, tendría una flechita que va de B a A con un delta G sub 0 contrario al delta G sub 0 inicial. Es decir, que el compuesto total de una reacción va a tener dos reacciones, dos semireacciones, una en un sentido y otra en el otro sentido, con distintos delta G. Parece tonto, parece lógico, pero muchas veces se nos olvida esto y nos crea problemas a la hora de estudiar la vía metabólica. Allí es cuando hablamos, por convención, el delta G sub 0 que aparece en una reacción es el delta G del sentido directo de la reacción, lo cual quiere decir que el sentido inverso de la reacción, aunque no aparezca allí explícito en la reacción, allí está, que es el mismo delta G que el sentido directo de la reacción, pero con signo contrario. Ese delta G que nos va a decir a nosotros si una reacción es espontánea en el sentido directo o si es espontánea en el sentido inverso. Si es positivo, es espontánea en el sentido inverso. Si es negativo, es espontánea en el sentido directo. Entonces, es importante que nosotros comprendamos esto para poder entender cada una de estas reacciones en el contexto de una vía metabólica. Ya entendiendo, repasando lo que es el sentido directo, el sentido inverso de una reacción, vamos a lo que más nos interesa, como es el hecho de que si una reacción es reversible o si es irreversible.
Vamos a ver, una reacción reversible. Vemos que los reactivos originan los productos y estos, una vez que se hayan formado, pueden regresar a los reactivos de partida. Acuérdense que nosotros hablamos entendiendo que un producto puede posteriormente ser llamado el reactivo inicial. Entonces nosotros en química logramos como delimitar estos nombres de producto de la reacción directa o producto de la reacción inversa. Todo eso ustedes lo tienen clarito, pero vamos nosotros a encaminarlo hacia nuestra vía metabólica. Entonces, reversibles pueden ir en uno u otro sentido, sin mayor problema. Irreversibles, los reactivos originan los productos y estos, una vez formados, no pueden regenerar los reactivos. Es decir, usted va, por ejemplo, de A a B en una reacción irreversible y va a ser imposible, pero vamos a hablar de algo relativo aquí, que ya les explicaré. Imposible de que ese B se vuelva a transformar en A. Es una reacción irreversible. Pero ¿qué hace que una reacción sea catalogada reversible o irreversible? Eso lo va a hacer es el delta G. Y allí es cuando vamos nosotros a recordar este concepto de reacciones cercanas y alejadas del equilibrio. Acuérdense que nosotros no podemos tener reacciones en equilibrio totalmente en nuestro organismo, porque eso implicaría que no hay la realización de trabajo biológico, y al no haber realización de trabajo biológico estamos hablando de muerte celular. Lo que hablamos es que están cercanas al equilibrio o alejadas del equilibrio. Vamos a tomar una pauta aquí que nos va a ayudar bastante, y es cuál es el límite para decir que una reacción es cercana o alejada del equilibrio. Eso va a ser un límite entre 1000 y menos 1000 calorías por mol, o 1 o menos 1 kilocalorías por mol si lo transformamos. Entonces, en ese rango, lo que esté entre menos 1000 y 1000, lo vamos nosotros a catalogar como una reacción que está cercana al equilibrio. Es una reacción que va a ser reversible. Si sale de ese rango, bien sea por encima de 1000, muy positivo por encima de 1000, o muy negativo por debajo de menos 1000, es la que lo vamos a catalogar como reversible. Estoy dando la oportunidad de que nos detengamos en esto, porque también nos va a permitir a nosotros entender que una reacción, que el hecho de que sea endergónica o exergónica, no quiere decir que esté cercana o alejada del equilibrio. Hay reacciones que son endergónicas, muy cercanas al equilibrio, y pueden ser reversibles, pero a su vez hay reacciones también endergónicas que están por encima del rango antes planteado, y vamos nosotros a comprender que, a pesar de lo que estamos nosotros hablando aquí, sea endergónica, es alejada del equilibrio. O sea, pendiente de estos conceptos: cercano o alejado del equilibrio, reversible e irreversible. No me tiene que encasillar que sea endergónica o exergónica. Pendiente de todo eso. Vamos, por ejemplo, otra vez a ir detallando un poquito cada una de estas reacciones. Las reacciones cercanas al equilibrio son generalmente bidireccionales. El delta G real es próximo a cero. Si bien es cierto, estudiamos el delta G sub 0, traigo esta acotación aquí para que recordemos lo que digamos, no es que es cero, no puede ser cero, porque cero, entonces estamos en equilibrio, no hay trabajo biológico, no hay energía disponible para la realización de trabajo biológico, por lo tanto, no habría muerte celular, es cercano o próximo a cero. KQ, muy similar a la razón de acción de masa. Estas reacciones cercanas al equilibrio nos dan la posibilidad de que se aumente la velocidad rápidamente la velocidad
en la que un sustrato se ha transformado en un producto. ¿Qué quiere decir esto? Que estas reacciones pueden ir a muy alta velocidad. Una reacción cercana al equilibrio puede ir en uno u otro sentido y puede ir a muy alta velocidad. Esto es porque, recordemos, estamos hablando de reacciones químicas, reacciones que son catalizadas enzimáticamente. Estas enzimas, ya ustedes verán en las próximas clases lo que es el comportamiento enzimático y que ellas pueden estar saturadas o no saturadas. Estas enzimas generalmente no están saturadas. Al no estar saturadas tienen una gran capacidad de interactuar con el sustrato y transformar en producto. Es decir, usted puede aumentar mucho la cantidad de sustrato y eso va a hacer que su producto se forme más rápidamente. ¿Por qué? Porque hay mucha disponibilidad. Vamos a ver estos términos, los cuales los repasaremos posteriormente, en los que la concentración de sustrato está muy debajo de un parámetro que se llama Km, que nos dice cuál es la mitad de la velocidad máxima a la que puede trabajar una enzima, la concentración de sustrato, perdón, a la cual puede actuar una enzima, de concentración de sustrato. Habla de un parámetro propio de cada enzima que lo detallaremos posteriormente de verdad ampliamente en el momento que nos toque hablar de enzima. Entonces, la velocidad de la reacción puede ser bastante alta con respecto al resto de la vía. Estas son las reacciones cercanas al equilibrio. Ellas nos dan una alta velocidad. Por otro lado, las reacciones alejadas del equilibrio son unidireccionales. Son irreversibles en condiciones reales. El delta G real está muy alejado de cero. Ya limitamos qué es lo que es cercano y alejado del equilibrio. Y la KQ es distinta a la razón de acción de masa. Esta reacción no se modifica al aumentar la concentración de sustrato. ¿Por qué? Porque estas enzimas están prácticamente saturadas. Se saturan con mucha facilidad dentro del contexto metabólico. Esto es porque sus parámetros, que ya como les digo, lo explicaremos posteriormente, de Km, que es la concentración de sustrato a la que se alcanza la mitad de la velocidad máxima, son muy cercanos a la concentración de sustrato que se maneja en ese momento. No se estresen por esto, que ya tendremos tiempo para ver. ¿Qué quiere decir esto? Que la velocidad de reacción es bastante baja con respecto a la velocidad de la vía metabólica. Entonces ustedes me pueden decir, bueno, profe, pero vamos a hacer una cuestión, porque la célula no tiene puras reacciones que se vayan rápido, que tengan alta velocidad, porque no nos interesa, ¿verdad? Necesitamos que todo tenga un orden y que en determinado momento, dependiendo de la necesidad metabólica que tenga una célula, se aumente la velocidad de una reacción o de una vía metabólica. Pero también podemos necesitar que esa vía metabólica se detenga o se enlentezca dependiendo, como les dije, del momento metabólico que esté viviendo la célula. Por lo tanto, no es mejor una reacción rápida, no es mejor una reacción lenta, sino que ellas juegan dentro de la vía metabólica digamos que un concierto o una estabilidad que permite que la célula no se vuelva loca, que no se acelere cuando deba mantener una velocidad lenta con respecto a la tasa metabólica que deba tener, o que no se enlentezca cuando deba acelerarse por una necesidad específica de la célula. Esas son nuestras reacciones cercanas y alejadas del equilibrio. También, este es un concepto importante que yo quiero que manejemos, tenemos la reacción limitante de flujo. En una vía metabólica, como les dije, pueden haber reacciones que van muy rápido, cercanas al equilibrio, o pueden haber reacciones que van muy lentas, que están alejadas del equilibrio. Pero dentro de todas esas reacciones hay una específica, que es la que limita el flujo. La reacción limitante de flujo. Esa reacción entra dentro de la clasificación de lo que son las reacciones alejadas del equilibrio. Es decir, hay varias reacciones alejadas del equilibrio, pero a pesar de que son varias y que son de velocidad lenta, una sola
es la que entra como limitante de flujo. Es una enzima que cumple con las características que habíamos hablado anteriormente, está saturada por su sustrato, y es la que permite que haya un flujo con una velocidad constante de la vía, debido a que ella tiene un flujo continuo en su reacción. Si nosotros necesitásemos que una vía metabólica en determinado momento aumente la velocidad, ¿ok? La velocidad de la vía. Son las reacciones cercanas al equilibrio las que pueden dar cierta velocidad, por decirlo así. Pero quien va a dar la velocidad real de la vía, el cierto aumento de la velocidad que habíamos hablado anteriormente de las reacciones cercanas al equilibrio, es muy pequeño. Quien realmente delimita la velocidad de la vía es esta reacción limitante de flujo. Por eso es que cuando nosotros vamos a regular una vía metabólica, es aquí donde generalmente se regula. Y como ella tiene un flujo continuo y como ella no tiene una gran capacidad de cambio, justamente digamos que es quien hace que una vía no se vuelva loca, no vaya a una velocidad que no deba ir. Yo le pongo un ejemplo siempre, como por ejemplo, usted puede ir por una autopista de un solo canal, donde hay muchos carros nuevecitos que pueden ir a alta velocidad, carros grandes que pueden tener una alta potencia, pero también puede ir en esa misma vía una gandola que es lenta, ¿verdad? Que es grande, y que por más que los carritos que están atrás quieran acelerar, quien va a imponer la velocidad a la que va a ir esa vía metabólica es la gandola grandota. Bueno, esa es la reacción limitante de flujo. Esa gandola grandota que impide que todas las otras reacciones vayan a la velocidad que quieran. Ella va a ir a 40, todo el mundo va a ir a 40. Esa es la gandola va a 40, todos van a 40. La gandola aumenta un poquitico de 50 a los otros, aunque puedan ir a 200 km por hora, van a ir a 50. Ella es la que va a delimitar la velocidad del agua. Habiendo dicho todo esto, vamos un momentico a hablar de una vía metabólica. De hecho, es la que más vamos a estudiar. Es muy importante, como es la glucólisis. No la vamos a detallar en este momento. Lo que vamos a verla desde el punto de vista energético, pudiendo nosotros ahora entender algunas cosas importantes. Miren, está compuesta por una serie de reacciones. Si ustedes la cuentan, son 10 reacciones. Algunas de ellas exergónicas, algunas de ellas endergónicas, ¿verdad? Estamos hablando de delta G sub 0. Aquí hay un errorcito con respecto al prima. Este es el delta G sub 0 de la reacción, o delta G sub 0 prima. Ellas tienen cada una de sus reacciones, cada una de las reacciones, un delta G específico para ella, que la transforma en una reacción que libere o absorba energía. Algunas, fíjense, que pueden ser exergónicas, alejadas del equilibrio, endergónicas, cercanas al equilibrio, endergónicas, alejadas del equilibrio. Y ustedes van a ver la sumatoria de cada una de estas vías y van a entender que por sí solas ellas tienen unas características. Bueno, vamos a clasificar cada una de ellas. Ustedes la pueden ver cercana, alejada del equilibrio, endergónica, exergónica. Pero en sí, la vía no va a ser, en este caso, ambigua. Solamente las vías anfibólicas son las que tienen esa capacidad y posteriormente las vamos a ver. Pero la mayoría de las vías no son anfibólicas, son catabólicas o anabólicas. ¿Qué nos va a decir que sea catabólica o anabólica? La sumatoria de todos estos delta G que nosotros estamos viendo aquí, que nos van a nosotros a dar un delta G total. Es decir, no importa
no importa las características individuales de cada una de ellas para darle el sentido a nuestra vida. Es el conjunto y la sumatoria de todas ellas las que al final me van a dar un delta G total, y ese delta G total de la vía es el que me va a decir si la vía es anabólica o catabólica. En este caso, fíjense, tenemos 4 reacciones que aquí se las marqué en verde, que son exergónicas y alejadas del equilibrio. Y en blanco están las reacciones, que si ustedes las suman son 6 reacciones, que son endergónicas, la mayoría de ellas, algunas de ellas cercanas al equilibrio, otras un poquito tan alejadas del equilibrio y otras bastante alejadas del equilibrio, pero son endergónicas como tal. Entonces usted puede decir, bueno, si son 6 endergónicas y 4 exergónicas, esta vía debe ser una vía endergónica porque tiene más endergónica que exergónica, ¿verdad? Son 6 contra 4. Y la catalogamos como una vía anabólica. Pues no, porque aquí es donde viene lo importante, que les dije yo hace unos minutos, que es la sumatoria de los delta G la que me va a dar a mí el delta G total de la vía y me va a decir que es negativo, si es negativo o positivo, si es una vía que está absorbiendo o liberando energía, y por lo tanto me va a decir a mí si es una vía catabólica o anabólica. En este caso, estas 4 reacciones, al ser sumadas algebraicamente, miren muchachos, se los pido, por favor, aprendan a sumar, ¿verdad? Porque a veces llegan y hacen toda su reacción y por no saber sumar negativo con positivo, les sale malo todo el ejercicio. Entonces, la suma algebraica, negativo con positivo, parece una tontería, ¿verdad? Que yo a esta altura, en tercer semestre de medicina, estemos hablando de esto, pero bueno, yo les echaré muchos cuentos después de lo que he visto yo aquí. Entonces, sumen bien, para que puedan entender y llevar a cabo bien la reacción. Es la suma algebraica, negativo con positivo, la suma algebraica de todo esto va a dar negativo, por lo tanto, la glucólisis es una vía catabólica, una vía en la que el delta G total de la vía es negativo, se está liberando energía, es exergónica y cumple con los criterios que nosotros habíamos hablado anteriormente. Podemos detallar algunas cosas, como por ejemplo el delta G de estas reacciones, para poder ver cuál sería la reacción limitante de flujo, cuál sería la que le da la velocidad. Nosotros podemos, si es por el delta G, decir, bueno, esta es la más negativa de todas, o esta es la más negativa de todas, por decirlo. Pero justamente quien nos limita el flujo generalmente está al comienzo de una vía metabólica. Son truquitos que posteriormente se los diré. ¿Qué es importante entender? Que es que la que está la limitante de flujo tiene que cumplir con estas características específicas, que sea altamente negativo, y yo después, posteriormente les haré algunos ejercicios para que comprendan que aquí está como difícil, ¿oye? De verdad, porque ustedes podrían decir, no, ninguna de estas dos es, sino esta. Yo les digo, entre las cosas importantes es que las reacciones que están limitando el flujo de una vía metabólica estén al comienzo. Entonces tendríamos que ir entre estas dos para verlo. Pero posteriormente les iré, digamos que hablando más y más de estas reacciones. Lo que me interesa es que detallemos esto que estamos aquí entendiendo. Fíjense que hasta ya pasaremos a la siguiente fase, pero quise detenerme en estas reacciones para poder entender un poco más lo que veremos a continuación.